¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. El día de hoy estoy frente a dos personajes súper talentosísimos, personas increíbles, Henry Palacio y Felipe Cura. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. O madrugadas. O madrugadas, sí. Gracias por la invitación. Ya, también buenos días. Sin pena, sin pena. Bueno, les cuento un poquito quiénes son Henry y quiénes son Felipe. Tendremos a Felipe, que viene desde Chile, y a Henry, que viene desde Bogotá, Colombia. Ambos son maestros o ya están en proceso de ser maestros en arte y entorno por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM. Y mi interés de que ustedes estén acá es justamente saber cómo es que ustedes inician en principio su trayectoria artística, cómo es su acercamiento al arte, y posterior a eso cómo es que comienzan a expandir su experiencia en otros países, que ahorita ya vamos a ir hablando un poquito en esto. Pero sí me interesa saber en principio cómo es que ustedes se adentran o cuál fue el primer momento o la primera persona que hizo que ustedes se acercaran al mundo del arte. Felipe, por favor. Bueno, yo creo que mi educación artística comenzó desde muy chico. Mis padres como que se preocuparon mucho de que tuviéramos actividades extracurriculares luego de nuestra jornada educacional convencional, y como a los 13, 14 años estuve 2 años estudiando en un liceo experimental artístico. Tenía como doble jornada, o sea, tenía clases en la mañana en el liceo normal y en la tarde tenía clases en el liceo artístico. Y eso de algún modo, cuando tuve que elegir ya como una carrera, era lo natural. Es como, de esto ya sé un chingo, aquí como que ya me manejo, como que me parecía atractivo, y tanto yo como mi hermana tomamos ese camino. ¿Tu hermana también se dedica al arte entonces? Mi hermana también se dedica al arte. ¿Al arte visual o a...? Artes visuales. Okay. Nos criamos con dos primos, y mi prima como que elegía talleres de danza y actualmente es bailarina. Y mi primo más chico, que era el único que no le interesaba nada, es ingeniero. Okay. Pero como que así comenzó el acercamiento, y luego ya cuando uno está egresada, ¿no? Como que ya hice siempre un pequeño como drama, pero si uno decide continuar, es como que asume y va entendiendo cómo es vivir del arte, o sobrevivir en realidad. Sinceramente. O morir. O morir. No, En el intento de ser arte. ¿Y tú, Henry, cómo fue que iniciaste? Yo no estaba pensando en el primer acuerdo, porque creo que nunca pensé estudiar arte, la verdad. Entonces, ¿cómo fue que O sea, creo sucedió? que un poco todo se da como de tropiezo, y sigue siendo como tropezado, pero como yo salí de un colegio muy pequeño, de barrio, entonces ni siquiera tuve como una clase de arte, ni de manualidades, ni siquiera. Ni siquiera dibujaba bonito. No, creo que todavía me dibujo bonito. Es como que se acabó eso, no sé qué. Bueno, sí, yo decía manualidades y cosas como en mi casa, en general, como mi mamá es costurera. Entonces aprendí a coser desde pequeño. Fue como uno de los primeros trabajos que tuve, como cosiendo. Pero en ese momento no era como consciente de que esa vaina me gustaba ni nada. Entonces como que salí del colegio, no sé qué, me fui a estudiar filosofía a Cali, porque eso sí hacía, leía como un montón de cosas que a la gente no le gustaba leer, como que igual también no me gustaba leer. ¿Y entonces por qué esa decisión? Porque creo que era como el camino fácil de un colegio pequeño. Es como las personas que leen se dedican al campo de las letras, y las personas que juegan fútbol se dedican a la ingeniería o algo así, como hay como unas dinámicas implícitas ahí. Entonces como yo dije, no, pues esto es lo mío, esto puede ser como, estaba interesado entre estudiar psicología o estudiar filosofía, y los psicólogos me parecían medio mamones, entonces me fui a estudiar filosofía y estudié como casi 2 años. No lo hice en Bogotá, lo hice como en una escuela de filosofía que es más chévere en Cali.
que es como donde llegaban los filósofos chéveres, no sé por qué llegaban al valle. Entonces como que me fui allá y allá estaba viviendo como con mis tías y mi tía era una médico que había estudiado artes. Entonces tenía como un taller como de cerámicas y como cosas allí. Y empecé a hacer como pendejadas y después dije como no, pues yo mejor me cambio el campo de las pendejadas y dejo de estudiar filosofía que igual ya me estaba costando como salud mental. Y así ya me volví a Bogotá y me enrolé en una escuela pública y ya, todavía no sé muy bien un montón de cosas del arte, las he aprendido como a medida que he ido estudiando, pero creo que me tropiezo todavía todo el tiempo como con cosas que no sabía que existían, lo cual me parece chido. ¿Y ese tipo de tropiezos te genera como emoción, como pasión, o solamente sientes que estás como fluyendo con el conocimiento, con las nuevas ideas? No sé, o sea, es muy complejo responder tu pregunta. Como, o sea, no siento que aprender arte sea como aprender un idioma, por ejemplo, como que es como que le genera a uno, o sea, creo que hay un montón de como otras complejidades y como atracciones, ¿no? Como, pero en general no soy como este tipo de espectador y yo siento que llega muchas veces al arte como por una idea romántica de la pintura o de una técnica, sino que creo que precisamente como en esa ignorancia de no saber que el arte existía y no saber cómo era la forma en realidad como del arte, como que constantemente me parece chévere casi muchas cosas de las que veo, no todo, pero no tengo como una predilección por una técnica entonces como que en ese sentido siento que todo me parece de alguna manera interesante. Ok, y ambos tienen o sienten esta necesidad de crear y de compartir, o cómo es que ustedes generan sus proyectos, debido a una necesidad de justamente mostrarle a la gente lo que ustedes están analizando, lo que ustedes están pensando, o por qué es que ustedes hacen sus piezas. Es que yo siento que venimos de dos campos muy distintos, entonces no sé si es como más fácil, Felipe, como que tú digas. ¿Por qué más fácil? Porque es más fácil para mí escucharte que mira, yo cuando egresé traté como de hacer una carrera como de artista, así como generando obra y participando como del circuito de la escena en Chile. Luego de eso como que me fui a vivir a Argentina y ahí como que dejé todo eso de lado, como que tuve una pequeña como crisis como vocacional, como de arrepentirse de haber estudiado eso, porque estamos hablando como de los 90 en Chile, los 90, 2000, una escena muy pequeña, como que rápidamente como que podías exponer en todos los lugares y luego al año siguiente, ¿y ahora qué? Si ya acabo de hacer una muestra en todos estos espacios, que es lo que está disponible, pues sentí de que uno ya empezaba como a repetirse y ya se volvía como monótono. Y después de regresar a Chile, después de vivir en Buenos Aires, me pasó que dejé de lado como todo como la producción y entré a trabajar como coordinador de 2 salas de arte, 2 salas privadas. Y ahí como que me empezó como a un poco impactar como el gusto de las personas que llegaban a esos espacios, que a mí no me parecía como que fuera como algo interesante, y fue como empezó como a generarse la duda de si yo tuviera un espacio a quién invitaría, que exhibiría, cómo marcaría una diferencia respecto a esto. Y conversando con mi hermana, como que le propuse como que generáramos un proyecto y tuvimos un espacio independiente en Santiago de exhibición de arte que duró 7 años. Y para mí fue súper importante trabajar como, ya no como artista, sino como en la gestión y también como un proyecto que tenía que ver con el espacio público. Entonces eso generaba como un acercamiento de las obras hacia un transeúnte, alguien que no estaba informado, alguien que tampoco necesitaba acceder a un lugar como para ver arte, sino que se lo encontraba en la calle.
y que sí, eso como ya por la rareza, quizás pueden no haber entendido que era arte ya, pero por la rareza provocaba el detenimiento de cierto número de personas y eso para mí ya era súper importante. Igual y nos encontramos mucho con eso, ¿no? De que la gente no es muy dada, no sé en esos países, pero al menos acá en México sí la gente tiende a ser muy reservada a entrar a espacios de arte, es muy reducido el porcentaje de personas que va como a manera de, con intención de aprender o con intención de apreciar nada más a algún espacio de arte. Allá ustedes cómo perciben al público en específico, cómo perciben a la sociedad en reacción a las propuestas de arte, ya sea independientes o de gobierno. En Colombia, ¿cómo funciona? Muy parecido que acá. Como, sí, o sea, siento que hay un montón de cosas de clase, etcétera, como que hacen que el arte esté segregado a una población y unas dinámicas específicas, y unas dinámicas de comercio específicas. Pero también creo que la discusión es un poco más compleja porque es como, de alguna forma hace que se cuestione qué es lo que uno está entendiendo como arte, ¿no? Porque creo que también un poco sí, como que hay una cierta romantización de una sensibilidad artística que uno va a encontrar en los espacios de arte específicos, pero eso no, creo que eso es una idea per se, que no tiene que ser así en general, ¿no? Entonces sí, pero si uno lo mira desde estas dinámicas de circuitos cerrados, pues sí, es una cosa que pasa en unas galerías donde van como un público especializado y etcétera. Pero que cada vez termina siendo también más cliente. Pues sí, pues no sé si cada vez más o menos en realidad, pero pues sí es bien tradicional la forma en la que funciona. Pero pues sí creo que un poco para mí la pregunta vendría siendo otra, es como qué es lo que entendemos como por arte, entonces como eso definitivamente nos cambia los espacios a los que vamos a ir a verlo, ¿no? Y sí. ¿Y acá en Chile? Yo creo que funciona similar, como por ejemplo el circuito de galerías. Yo creo que como cualquier ciudad o capital está como en una zona de gente de clase alta, entonces se llama como una exclusión y si bien como que los museos como son gratuitos en su mayoría en Santiago, también como es raro como pensar que en la mente de una persona también hay limitaciones. Yo me acuerdo, trabajé de guía en un museo, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, y una vez llegó una mujer con sus 2 hijos y me contó de que era la primera vez que entraba al museo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque yo pasaba siempre por acá, pero este edificio es tan grande como un palacio que yo imaginé que iba a ser súper caro la entrada. Entonces siempre como que hay sentido de que hay mucha gente que tiene esa percepción y como que se limita también como un poco de temor que genera como también ese tipo como de construcción, edificio o dinámicas que se generan también al interior. Y creo que eso también va mucho justo con lo que mencionabas, Henry, de esta idea del artista bohemio, que idealizamos a los creadores como personas inalcanzables, o incluso llegan a veces a ni siquiera llamarlos como personas. El artista es el artista, casi lo planteas como una deidad, en la cual existe justo esta barrera que no te permite acercarte y preguntarte y cuestionar, oye, ¿por qué hiciste esto? Y también no existe mucho, creo que, esa cultura de cuestionarnos cuando las cosas no nos gustan, porque muchas veces considero que el arte lo tenemos como planteado o lo percibimos dentro de lo bonito y solamente sabemos apreciar o hacemos el ejercicio de apreciar lo que nos parece agradable a nuestros ojos y a nuestras convicciones. Y cuando queremos, o más bien ni siquiera nos permitimos, apreciar este tipo de obras que aparentemente no entendemos, pero no las entendemos precisamente porque no las apreciamos o no las desmenuzamos y de antemano ya decimos, no, pues es que no me gusta, pero no sabemos ni siquiera el por qué no nos gusta. ¿Ustedes qué opinan respecto a esta idealización del artista? ¿Se consideran, o de qué lado ustedes se consideran? ¿Se consideran artistas bohemios o se consideran del otro lado, del
comentabas de que no tendríamos por qué idealizar a una persona que crea arte. Yo creo que no se tiene ni idealizar ni a la persona, ni tampoco como a la obra, a la producción. Siento de que eso de entender o no entender, para mí es súper relativo. Siento que claramente hay artistas como que tienen como la idea de que su trabajo transmita algo, pero las obras son abiertas, las obras como que tienen distintos puntos de acceso y puede gente con mayor información como hacer un análisis mucho más profundo, pero pueden haber obras que atraigan a otras personas desde otros aspectos que a veces como que incluso ni el artista lo ha percibido. Ni él se había descubierto esa área. Entonces realmente yo creo que eso es lo interesante, como de no como ensalzar o como establecer que tienen que haber ciertas formas como de entender al otro o la obra, sino como dejarlo en un rango mucho más amplio de posibilidades de lectura. Porque pasa mucho con el arte contemporáneo, en específico el conceptual, que como no es tan fácil de, pongamos, de entender técnicamente, o sea, técnicamente es más complejo o más simple, ¿no? Y justamente por eso habrá que motivar a que se exprese más el porqué de las cosas. Siento que justamente esto de no entender es una carencia de educación, de foros de diálogo en el que podamos decir de que, bueno, esto es arte cuando sea algún objeto nada más, cuando sea una instalación, que también no es muy común todavía que una instalación sea vista por el público en general como arte, ¿no? Siempre llegan a cuestionar de que, pero es que no es una pintura o no es una escultura. Hay que propiciar a que el arte tradicional sí quede, o sea, sí está bien entendido que el arte tradicional pues es arte, indudablemente. De ahí viene la parte del concepto, ¿no? Puede estar técnicamente bien ejecutado, pero el concepto te está aportando algo. Y también justo creo que debemos como incentivar a que se comience a apreciar otro tipo de piezas, las cuales la técnica pictórica o escultórica no sea lo único que valide que algo es arte o que no es arte, ¿no? Sí. No, solo pienso que es como que a mí eso es una discusión que siempre me agota y como solo estoy entendiendo que la forma en la que llegamos a esa discusión es como muchas veces la misma. Es como, ¿cómo hacemos que las personas que no hacen parte del circuito artístico se interesen por arte? Y entonces luego otra vez llegamos al inevitable problema de que la gente tiene una idea del arte que es una idea muy marcada en la modernidad y que esa idea es fácil porque es como una cosa que te gusta o no te gusta, y arte contemporáneo se convierte en una cosa que te gusta o no te gusta, entiendo o no entiendo. Y es como, pero me parece que es igual, es como una discusión bien gastada. Como a mí me mama la discusión en general de, ay sí, el arte como contemporáneo versus X o Y, como, o las técnicas tradicionales versus las técnicas, los nuevos medios, que mierda, ¿cuánto tiempo llevamos llamando nuevos medios a cosas que ya dejaron de ser nuevas hace mucho tiempo? ¿No? Entonces es como, sí, como, o sea, me parece chévere la discusión, lo entiendo por qué estamos en esta discusión, pero pues sí, me parece que es como una discusión bien agotada, como bien revisada. Que igual nunca llegamos a que nunca, fin, sí, o sea, seguimos sí. ahí dándole vueltas y todo eso. Sí. ¿Ustedes qué medio de expresión utilizan para crear sus piezas? Wow. Yo creo que tienes más que hablar tú, que te dedicas más a la producción. Estás sonando a Bueno, ¿qué soy yo? Por el proyecto de exhibición de arte contemporáneo que te mencioné hace un rato, se llama Galería Temporal, por si alguien lo quiere googlear. Como que realizamos muchas publicaciones. Entonces a mí como que me empezó a interesar profundamente como el ámbito editorial. Y durante como la maestría desarrollé dos proyectos en la asignatura de creación producción que eran publicaciones. Creo que por ahí va, como que me gusta como la circulación que tiene ese tipo como de objetos
Me gusta como pensar un trabajo como para poder revisar, leer, o a veces ni siquiera leer, a veces como que no hay nada que leer y son como... ¿Te interesa más que sea una pieza que esté más al alcance de la gente? Pues, o sea, no sé si están al alcance porque tampoco ya la he hecho circular, pero... Pero es un producto que puede ser, que Sí. se puede distribuir fácilmente. Sí. Y este es uno de tus intereses. Sí. Sí, también como creo que ese tipo como de objetos también tienen algo que relacionado con la memoria. Es algo que se tiene la posibilidad de conservarse y revisarse, no sé, 10 años, 15 años. Y me gusta eso de que de repente pueda estar como guardado en una biblioteca y que alguien como que lo agarre y se sorprenda como de lo que encuentra adentro. Ya, sí, justo una memoria. ¿Y tú, Henry? ¿Pero es la pregunta? Acerca de como estrategias de producción. ¿Cuál es tu medio de expresión? No, creo que no tengo un medio de expresión. O sea, creo que soy muy malo haciendo cualquier cosa, entonces eso hace que me tenga que usar muchas cosas cuando quiero articular algo. Sí, no sé si no dije nada. Pero sí, creo que es así, como no soy bueno haciendo performance, no soy bueno haciendo pintura, no soy bueno haciendo como algo específico, Participando de charla. no soy bueno hablando, puedo respirar más, o sea, sí. Oye, pero Entonces, una acotación. Estabas hablando, hace un momento hablaste de tu tía y de su taller de cerámica y siento que te has convertido en tu tía en el último tiempo porque estás trabajando hace como un año con cerámica. sí, será que me gustaría convertirme en mi tía, pero no sé si en esa parte específicamente. Pero Bueno. el que estés trabajando con eso, O sea, sí, pero no siento como, digamos, yo creo que me gusta precisamente saltar de una cosa a la otra. Justo, ¿has Sí. experimentado entonces por qué medios de expresión? He hecho de todo, he hecho video, hago últimamente bastante video, hago procesos que involucran el cuerpo, pero no sé si a eso le llamaría performance. Me gusta hacer objetos, pero muchas veces me gusta que los objetos sean como la excusa para hacer procesos. O sea, como construir algo con lo que voy a ejecutar, no sé, un camino, con lo que voy a caminar o con etcétera. Eso, pero no siento que muchas veces que eso me hace mal artista también, porque pues no tengo como, supongo yo, o mis preguntas de investigación son bien, las entiendo de una forma distinta que no hacen parte de una técnica o un contexto, etcétera. Entonces como que muchas veces dejo que sea el contexto en el que trabajo el que me diga más o menos las pistas con las cuales puedo producir alrededor de eso. Entonces como que en este sentido no tengo como un cuerpo de trabajo que sea uniforme en técnica o etcétera. Es más como una cosa ahí mezclada. Sí. y dentro de todo eso, como que hay algunos temas como conceptos como que marquen como un camino o tampoco también como que los temas van por distintos lados. No sé, sí, seguro, o sea, sí, siento que hay metodologías que uso, que tal vez no son técnicas, pero son metodologías, y sí, siento que tengo unos intereses particulares que obviamente devienen del contexto en el que llego, se transforman, pero me interesa la representación un montón, o la relación entre realidad y representación, pero pues sí, no es como que llegue a un país u otro país y diga como, voy a trabajar con la representación, sino Tú muchas eres veces más son del cambios. proceso y el concepto que el fin del objeto, entonces. Sí, no sé, es que creo que es muy, o sea, creo que se hace muy abstracto hablarlo así, no hablar de un proyecto específico, como siento como que para qué hablar si uno va a decir, como ahorita mismo. Pero sí, o sea, siento que si tuviera que responder así, como para salir fácil de la pregunta,
sería como, creo que no me interesa pensar tanto en términos de técnica, sino más en términos de metodología, tal vez. Y ya. Y en esos términos, por ejemplo, el espacio en el que te encuentras, el contexto, transforma algo tu producción. Por ejemplo, Sí. en lo que estaba haciendo en Colombia antes de venir a México, ¿tú sientes que estar en México como que ha transformado algo, como el enfrentarse como a diferencias que pueden existir como Sí, entre ambas culturas? sí, total, como estaba breve. Sí, Sí. o sea, sí, definitivamente es como, aparte creo que estoy vivo, ¿no? Como creo, ojalá. Entonces como obviamente yo creo que todo cambia la forma en la que percibís las cosas, que escuches una música distinta, cambia la manera en la que producís arte, ¿no? Y yo como que en eso soy muy abierto, como yo me dejo afectar por un montón de cosas y cosas como que me conmueven entre expectativas, y eso me parece muy chido, como no tengo unos intereses estáticos que no van a cambiar si me voy a Perú mañana, como obviamente el contexto de lo que pasa en Perú, no digo como hoy voy a llegar a Perú a trabajar en el plano técnico de Perú ni nada de eso, pero pues obviamente las cosas que pasan en el lugar en el que uno está habitando cambian, determinan la forma en la que uno percibe y la forma en la que uno produce, ¿no? Y ahora que están ya por concluir la maestría ambos, ¿me podrían explicar un poco sobre su proyecto de su investigación? ¿Cómo es, hacia qué lo están dirigiendo? Que prácticamente es su presente, pero a partir de ello ustedes piensan seguir evolucionando este proyecto que están llevando a cabo. Bueno, yo como que mantuve una distancia entre la producción y como mi tema de investigación en la maestría, como que no las mezclé. Claramente hay varios puntos comunes, varias conexiones, pero a lo que me dediqué básicamente como a nivel como teórico fue hacer una pequeña investigación, no sé si se llama la investigación, pero es muy pretencioso, así como texto, una narración acerca de la historia del caminar en Latinoamérica. A eso me dediqué y como básicamente buscar información de distintas disciplinas, no necesariamente de las artes, para tratar de contar una historia y tener como y generar como algún tipo como de vínculo entre la producción contemporánea y la historia local, o sea, local bien amplio porque es Latinoamérica, pero como aludiendo un poco como a la historia que se nos impone, que tiene que ver como con la tradición europea o norteamericana. Entonces fue como, básicamente siento de que me puse a inventar. Desde tu percepción escribiste más. Sí. Okay. Y en tu caso, ¿qué es lo que estás llevando a cabo a partir de la maestría? Yo estoy haciendo, no mentiras, no sé, es una pregunta muy harta, porque hablar del proyecto de maestría es como, otra vez. No, pues yo hice unas, es que no, preguntas, por eso creo que no me voy a grabar, como, porque no siento como que sea como una pregunta que tiene una respuesta fácil y rápida, como un statement. No, o sea, me cuesta. Entonces, eso quiere decir que no lo tengo claro, entonces quiere decir que estoy muy mal. Okay. Y voy a repetir la maestría. Pues, ¿Te gustó México? No, pues yo trabajé como con un grupo pequeño de personas que deportaron de Estados Unidos aquí en Ciudad de México, y como con contexto de una cosa que estaba pasando allí que se llama como un fenómeno que ellos han llamado libro de ley, comillas, que es como el pequeño Los Ángeles en Ciudad de México, básicamente. Entonces a partir de eso me creé una ficción de hacer una copia del local de Taco Bell, como porque me interesaba que Taco Bell intentó ingresar al mercado mexicano y fracasó, y etc. Entonces con este grupo de
pequeño de personas me monté un fake, un local falso de Taco Bell, que era muy parecido, que en principio tenía la idea que fuera muy parecido al local de Taco Bell, pero pues empezó la pandemia y se hizo todo este mierdero, entonces ya había pagado el local, entonces volví el local en set de grabación. Todo abajo, entonces. Sí. Este lugar hubiese estado ideal. Sí, estaba muy chévere. Era preciso, lo pensaba. Bueno, yo tenía un local no como este dentro del centro comercial, que es bueno, que debe ser muy caro, sino tenía un local más pequeño en Tacuba. Y en ese local lo volví a hacer de grabación y hice ejercicios de improvisación con este grupo de personas deportadas en relación a la idea de Taco Bell. Entonces, básicamente mi forma de investigar fue a partir de un proceso de improvisación actoral que es muy chistoso y es cero dramático, porque como la participación de estas personas se desarrolló naturalmente en otros términos narrativos que involucran el humor y que es algo que me parece más pues chévere. es a lo que te enfrentas, ¿no? Cuando trabajas con diversas personas que Sí. tienen su propia historia también. Yo creo que hace para, o sea, volvemos como a la forma de producir. Y yo creo que no soy un cuerpo presente en un grupo de personas que influya a otra cosa, como que determina unas cosas particulares. Y en ese caso mi relación con esas personas determinó que lo que sucedió en términos de producción era más humor que otra cosa. Seguramente si hubiera llegado, qué sé yo, Doris Salcedo como con sus canas y toda su tristeza y su narrativa, pues sale una cosa dramática que ya muchas veces sale de su producción, ¿no? O Alfredo Jaro. Yo creo que hay un montón de cosas que determinan lo que pasa cuando uno trabaja en relación con otro. Y gracias a Dios lo mío sale más en términos de humor que en términos de otro tipo de poética, que me parece chévere el humor. Y pues eso pasó. Igual en tu trayectoria te has enfocado en temas sociales, generalmente. ¿Cuál es el interés? No sé, o sea, es que no sé qué es social y qué no es social. O sea, como me gusta esa ambigüedad, como de cositas políticas. Sí, entonces no sabría decir en qué punto no le estoy, incluso cuando uno hace cosas tan abstractas que parece que no le viene en ningún contexto. Seguro hay una forma en la que eso está participando socialmente de algo. Sí, entonces no. Me interesa como lo que dijiste en relación como a la producción de lo del Taco Bell, la palabra improvisación, y creo que también es una palabra que en este contexto actual nos ha tocado a todos un poco usarla y acostumbrarnos. Y vivirla y llevarla a cabo. Como el cambio de planes y como tener que todo repensarlo o incluso como abandonarlo, tomar otra ruta. Y eso igual ha estado chido, encuentro. Como que cambió nuestra relación como la mía, pues no voy a hablar por los dos, de haber venido a México, estar como un año y medio encerrado en una pandemia y haciendo una maestría de arte y entorno, que es arte público, sin la posibilidad durante casi 8 meses de acceder con libertad al espacio público, y como unas clases que se fueron modificando como desde lo presencial al online. Entonces como que han habido como muchas improvisaciones y como que creo que hemos tenido que aceptar de que hay pocas cosas que tienen como una certeza o una claridad y dejarnos fluir un poco. Creo que eso ha estado interesante. Antes de esta situación de la pandemia, ¿ustedes tenían algún proceso creativo o una manera de ritualizar el momento en el que ustedes se sentaban o se ponían a producir? ¿O cómo es que...? ¿Cómo es tu ritual, Felipe? O sea, antes de la pandemia, ¿cómo es que ustedes... ¿Cómo desarrollaban un proceso creativo? Y ahora en la pandemia tuvieron que replantearse el cómo producían sus piezas, cómo abordaban sus textos, su investigación. Bueno, sabes que yo no sé si tengo como un ritual o algún tipo de proceso, pero sí, y ahí coincido y como que te sumo, camino mucho, me gusta como recorrer y perderme, y en eso siempre ando con el celular sacando fotos,
Y en eso siempre encuentro algunas cosas que se me quedan dando vueltas, como que también puedo llegar a trabajar con ese tipo de elementos. Pero yo creo que hay, como que me gusta lo que pasa como en la calle. Yo creo que, no sé si es un ritual, pero sí siento de que en esa acción como que hay un proceso. También por eso escribí del caminar, porque el caminar implica como ir pensando, como reflexionando, como no es solamente un acto mecánico, como que tiene como varios niveles. Y siento que me pasa eso, siento de que sobre todo como el entorno, sobre todo de la ciudad, que lo que me gusta y porque decidí venir a México, es el lugar donde como que me inspiro. Te inspiras Me inspiro. en tu Si ritual. eres bohemio, ¿eh? Si eres un artista bohemio. Sí, porque Caíste. de seguro después de caminar tanto me da sed y termino en un bar y eso es muy bueno. ¿Y tú, Henry, tú sí tienes tu ritual bien Tengo definido? varios rituales, sí, claro. O sea, O sea, tú eres también de los que a mí sí me pasa, de que si en este momento me dan ganas de hacer algo, me pongo a hacer eso. Claro, si tengo como una oportunidad, ¿no? También sé que estoy trabajando y dejo todo y ahorita vengo, saltas por ¿no? la ventana. Sí, no. Pero sí, por ejemplo, cuando estoy en mi espacio, en el estudio y tengo la posibilidad de ponerme a crear, pues lo hago. No es como que yo no me preparo tanto en el sentido de que esta es mi hora de creación y este es mi día de creación y de Te pones la repente, ropa. sí, no, o sea, muchas veces creo que a veces la creatividad o las ideas nos agarran como súper de improviso, ¿no? En tu caso, ¿cómo es? No sé, porque yo, por ejemplo, muy pocas veces he tenido un estudio. He tenido estudio como en momentos específicos donde me invitan a hacer o a una residencia y me dan un estudio. Pero muchas veces me trabajo en la casa o muchas veces las cosas que hago no necesito un espacio o así, como no siento que tenga un ritual de inspiración. Siento que me gusta la pregunta más en términos de como para sacarle foto a la jeringa, como dice Felipe, y no responder, que como modalidad político de responder la pregunta. Y es como siento que en términos de pandemia, pues, volvemos a la pandemia, estamos con el trauma de la pandemia, ¿no? Cualquier pregunta se puede Sí. responder en un contexto de Todo se pandemia. relaciona. Ajá. Sí, pero pienso era como que eso sí cambió un montón, era como la forma en la que uno veía arte, ¿no? Como cuando ya no se puede enfrentar a los espacios, ya no puede ir como a la inauguración y hablar mierda con la gente y tomarse y etcétera. Y pienso que eso de alguna forma también determina o sea, si hay un cambio en la forma en la que vamos a asistir al arte, también determina un cambio en la forma en la que estamos produciendo arte, Ujú. ¿no? Y eso para mí sí fue como una cosa bien puntual. Y también es chévere ahora, entonces como si ya cambié la pregunta para poder otro camino, que también es como pues, para intentar volver con esa pregunta al punto inicial de la conversación que yo dije que no me interesaba, y es como cuando empieza a ver la pandemia, todas las cosas se cierran y todo lo que vamos a asistir es como en el computador, ¿no? Como que uno tiene básicamente al mismo nivel de accesibilidad que en realidad de alguna forma también pasa en la vida física. Es como uno tiene Netflix y tiene una exposición libre como en el MoMA y tiene, ¿no? Y tiene una inauguración virtual de no sé qué. Y es como que era chévere para mí ver que todas esas cosas estando al mismo nivel de divulgación y como de accesibilidad. El arte era lo último que uno quiere ver, ¿no? Como nadie quiere ver arte en tiempos de crisis, ¿no? Entonces también producir arte en tiempos de crisis, ¿qué implica? ¿No? Que es como, uy, mierda, como... Yo me sentía muchas veces como un poco raro viendo como los memes de la gente ay, los artistas en la pandemia, era como un mancito como encerrado en un taller. Los artistas después de la pandemia era como la misma huevonada y es como, uff, qué chido, pero pues yo no soy esa clase de artista, como... Igual no hago nada, ninguno de los dos. Eso es como más específico como de artes visuales, porque siento que en tiempos de pandemia como que la gente sí ha consumido más arte, como quizás no lo perciben, pero yo creo que en este tiempo de pandemia hay gente que sí se ha dedicado a leer, hay gente que ha escuchado música, hay gente que creo que
algunas expresiones de arte han sido como un salvavidas también. Sí, las comenzaron a experimentar justamente como para poder sobrevivir esta crisis emocional, esta crisis mental, ¿no? Sí, o sea, yo he visto gente que ha tomado como cursos online de danza, aprovechando que necesita moverse en su casa, moverse se ha vuelto como algo importante, porque estamos todos ahí como encerrados y como sentados o moviéndonos muy poco. Entonces siento de que sí hay como cosas que en tiempo de pandemia el arte ha significado como algo importante. Creo que quizás las artes visuales no. Quizás las artes visuales... No, seguro de muchas formas sí también. No sé, es como, o sea, yo hablo de las artes visuales porque es lo que hago. Me gustaría poder como tener un campo más amplio, pero pues no lo tengo. Y seguramente siento que sí, tal vez como hubo gente que fue a los montón de webinars insoportables de todos los lados, ¿no? Como visitas online a museos. Sí, pero o sea, pero lo que iba como con lo que estaba tratando de decir es como que si se cambia la forma de ver arte, se cambia la forma de producir arte, en fin, es como muy bueno. Es que todo el tiempo tenemos que estarnos adaptando, eso sí es inevitable, no tenemos por qué aferrarnos a la idea de que no, yo voy a estar en mi estudio y voy a estar produciendo tal cual como tradicionalmente se tenía concebido, pero justamente tienes toda la razón, tenemos que adaptarnos. Y también no nada más a la cuestión de cómo producimos arte, sino cómo distribuimos el arte. Sí, igual también siento que es muy raro pues no tenemos que hacer un curso en realidad, ¿no? Tenemos que adaptarnos y no se nos da la gana, ¿no? Y es como que siento que es chévere, o sea, siento que lo que pasa es como que no pasamos de un camino al otro. Y es como las dos cosas pueden convivir, que eso es lo que le molesta a tanta gente, es como no, pero o sea, se vuelve una cosa de opuestos, como los artistas modernos, ¿no? Como Cuauhtémoc peleando con esta señora y es como que, no es como una cosa o la otra, es como ya hay mercado para las dos y eso es bueno, por lo menos en México hay mercado para las dos, en Colombia no hay mercado para ninguna de las dos, entonces es lo mismo de alguna forma, ¿no? Como puedes hacer uno o la otra y nada va a cambiar. Entonces sí, como, porque se vuelve como un discurso totalitario del tenemos que es bien cabrón. Digamos, cuando yo trabajaba profesor en Bogotá, trabajaba en una academia donde los chicos llegaban con una idea de arte muy románticamente moderna construida y yo como que era una materia de mierda porque me tocaba cambiarles un poco el chip y decirles, ay, pero puedes hacer esto o lo otro. Sí, la labor justo de ser docente es muy linda y muy gratificante el entender y el realmente aplicar este tipo de maniobras, de que tú como docente que estás entendiendo este otro lado de cualquier situación, que lo puedas transformar y que lo puedas compartir y de alguna forma motivar a que se despierte otra manera de pensar en generaciones más jóvenes. Es como bien importante entender que tenemos como esa capacidad de modificar y de moldear de una mejor manera el pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Tú alguna vez diste clases también? No, me quedé pensando como un poco lo que hablabas de imaginar como al artista como artista bohemio. También eso siento que hace mucho rato como que ya tiende a no ser así. Siento de que el artista se ha transformado como en una persona que está constantemente como trabajando como de manera casi ejecutiva, como llenando formularios, postulando Es como un neoliberalismo bohemio. Sí, postulando a alguna residencia, postulando a alguna feria, postulando a alguna exposición, postulando a... Muy burocrático también, el arte también se ha vuelto muy burocrático. Y como que finalmente eso es un trabajo. O sea, el artista es casi como un empleado público que está llenando formularios y aplicaciones para tratar de conseguir algún tipo de beca o algún tipo como de modo en que exhibir. ¿Y consideras que eso limita de alguna forma la creatividad? Yo creo, yo no sé si los artistas
conozco algunas personas que arman su carrera a través de ese tipo de métodos, pero hay otras personas que no les interesa y como que tienen otro tipo también como de modos, o incluso tampoco modos como que yo creo que también hay gente que produce y que no les interesa mostrarlo, que también me parece que está Sí, es respetable súper totalmente. bien. Y eso es chévere pensar, como si uno lo pone en términos realistas de los rituales, es como, pues que es como los rituales de creación básicamente están determinados como por la precarización del sistema de arte, ¿no? Como ya no tengo rituales porque me paro y tengo que mirar, si tengo trabajo, puedo producir en la noche cuando llegue de trabajar, si es que me dan ganas de llegar a hacer algo o no, porque como una idea como muy cómoda de que seguro mucha gente la puede todavía producir y tener sus rituales de arte porque pues tienen unos papis y mamis que les dejaron plata o etcétera, pero pues yo creo que básicamente la forma en la que uno produce está determinada por las condiciones económicas y políticas etcétera que uno tiene. Y también afectivas. Yo creo que también hay como relaciones afectivas en el arte como de apoyo mutuo, como de cooperación Sí. y todo eso. Sí, ¿no? O sea, yo creo que incluso estar acá, como cuando me invitaste, como estás haciendo este proyecto que está como autogestionado, como con un interés tuyo bien particular, y es como sí, es que hay que conversar para dar apoyo. Sí, claro. Y aparte, o sea, me gustó la idea de invitarlos porque prácticamente en realidad no nos conocemos. A ti, contigo llevé más tiempo y sí tuve la oportunidad de compartir más. Henry, es la segunda vez que hemos hablado. Es mucho gusto, ¿verdad? Un placer conocerte, bienvenido. Pero sí, se me hace muy interesante que conocer su postura. Bueno, vienen del extranjero y sí me interesa saber cómo es que ustedes perciben la escena acá en México, todo eso, pero sobre todo sí me veo esa parte que mencionas de que existe como esta relación, esta amistad. Coincidimos en algún momento en la maestría, fue muy breve, pero me di cuenta que son personas que tienen algo que contar y no me interesaba nada más traer a gente que produce arte y que vive perfectamente, porque sé que no todos tenemos el mismo entorno en el cual podamos decidir, pues yo el día de hoy nada más me voy a dedicar a pintar o nada más me voy a dedicar a producir o a plantearme mis proyectos. Entiendo que es muy difícil y más que nada también el hecho de que ustedes no estén en su hogar, siento que influye mucho porque se tienen que preocupar por la subsistencia en este país. Sí, y también pasa que como extranjeros, puntual lo que comenzó a pasar en Chile el año pasado, desde octubre, el estallido social, y lo que empezó a pasar a Colombia hace poco, también como eso, estando lejos de tu país, también como que te va generando como... ¿Se sintieron impotentes? ¿O qué sintieron? ¿Estaban lejos? ¿Te sentí impotente, Felipe? A mí me afectó bastante cuando comenzó el estallido social y estuve con Rocío, una amiga chilena, Sí. que también está en la maestría, como muy como pendientes de las redes sociales y de buscar información y súper como en una situación muy extraña de querer vivir ese proceso y participar y estar lejos, como pensando por qué pasó esto cuando me vine. Básicamente eso, como mucha ansiedad, pero creo que me parece súper bien que haya ocurrido y es lo que ha desencadenado. Fue como rudo porque murió mucha gente, como que hubo violación a los derechos humanos muy rígidamente, tanto como en Colombia. Pero eso fue como en algún momento, siento que a mí personalmente me hizo sentir como extraño acá. Ajá. Como que me hizo querer volver, querer como... Volver al caos. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Henry, cómo percibiste ese momento en Colombia y tú estando acá? No, igual. O sea, pues
todavía lo percibo porque todavía está de la misma forma. Sí. Pues bien, o sea, me parece como, me quedé pensando, pues como en si tenía mejores o peores condiciones estando en Bogotá o acá. Y pues obviamente yo vine acá como porque tenía, por un periodo de tiempo limitado, a tener mejores condiciones como para producir y pensar y comer y dormir. Y sí. Ahora también, a pesar como de que yo trato personalmente de no entrometerme mucho porque tengo un conocimiento bastante limitado de la realidad social y política de México, siento de que hay dificultades igual de importantes, igual de grandes que lo que ocurrió en Chile o lo que ocurre básicamente en todo el continente. Entonces, claramente también no es un contexto muy diferente. No estamos como en Noruega, así como un país que tiene todo resuelto y que uno como que ve a la distancia como el problema. Otros problemas, ya no se está preocupando por eso. También está inserto como en altos problemas que toca como conocerlos, acostumbrarte, entenderlos, como tener cuidado, como saber también cómo ponerte límites. También, bueno, regresando al tema de la creatividad, ¿a ustedes les cuesta trabajo separar su yo creativo con su yo del día a día? ¿O todo el tiempo están como encontrando peculiaridades e ideas en cualquier cosa que les sucede? Por ejemplo, tú mencionabas, Felipe, de que te gusta estar tomando fotos en la calle. ¿Es difícil separar tu mente de algo creativo? Bueno, no sé si sienta como que el tema de sacar fotografía sea como algo creativo porque no lo hago como con un fin como pensando en una producción, en una obra. ¿Es más como anotaciones? Sí, no sé, como de bitácora de viaje. Pero es personal, nada más. Sí, como de tener recuerdos también, como de mi experiencia de vida acá en estos 2 años. Como me imagino que en algún momento voy a también pasar eso como con lo digital, así como que uno saca muchas fotografías, después las descarga del celular, las guarda en el computador y queda en una carpeta que no Nunca las ve. Es como, no sé, hasta que uno tiene que respaldar y se pone como a cachurear. Cachureo, así como, está. Pero creo que también lo hago como con la memoria. Okay. Como en algún momento, me imagino, en Chile, como realizando, como encontrarme esto y rememorar. Lleno de añoranza, ¿no? No, Bueno, no sé, no sé si nostálgico, no sé si con nostalgia, pero sí como, no sé, como de tener algo más tangible. Ya. ¿Y en tu caso, es difícil separar tu yo creativo con el Henry del día a día? Todo, es que la creatividad es mi vida. No, mentira, no. No, yo no. Justo en este momento estoy ideando el proyecto de mi vida. Es que la palabra creatividad me parece muy chistosa. Okay. Y o sea, me parece. Es más como un cliché. Pues me parece que tiene como esta cosa de arte como una cosa creativa y no y como manitos creativas y pintucaritas, toda esta cosa, sí, como el chispazo, es como una palabra bien del chispazo, que no sé, como, o sea, me parece solo chistoso lo único que tengo que decirlo es que me parece chistosa la palabra arte en relación a la creatividad, como hay un montón de las cosas donde hay creatividad, o sea, ¿qué es la creatividad? Porque tenemos como tan sobrevalorada la creatividad como y en relación al arte, ¿no? Como hay un montón de otras cosas que son creativas, como no sé, eso me parece bien chistoso, me parece raro, como yo no me siento suficientemente creativo, como no sé, sí, no sé, no creo que sea tan creativo. Si fuera creativo así, sería un publicista.
o alguna otra cosa como donde sienta que la creatividad es como algo que es positivista, como siento que la creatividad está relacionada como precisamente algo que genera de alguna forma un dividendo, como tiene como que la creatividad para mí hace parte de un montón de palabras del neoliberalismo, como en el sentido de que son positivas, ¿no? Como, De positivismo tóxico, casi, casi. pues ¿no? sí, pues como porque si estás construyendo algo creativo es algo que va a traer beneficio de alguna forma. Y es como, entonces, como que ahí digo, como el arte debería ser la posición del arte es creativa, como, entonces como solo me cuestiono ese tipo de cosas como con el uso de la palabra creatividad. Eso como que también, por lo que dice, siento que lo relacionas como con algo novedoso, con algo nuevo, como que ser creativo es como ser original. Sí, pero siento que es como pasar de una máquina que produce 6 discos a hacer como una tecnología novedosa que produzca 20 discos. Sí, como, o sea, para mí la creatividad es como, o yo entiendo la creatividad en términos básicamente capitalistas. Ok. Me parece difícil sacarla de allí y entender entonces como que el arte tiene una capacidad creativa, como una capacidad como sí, de generar optimizar una producción de algo, me parece raro. No, entonces como, porque también está esa otra cara de la creatividad, que es como manitos creativas, jardín infantil, que también me parece chistoso. Es como que solo que es una palabra que me parece chistosa. Okay. Entonces no sé si yo estoy como, cuando estoy en mi día a día me cuesta separar mi yo de mi yo creativo, porque en realidad no creo que lo que yo haga sea creativo. Como, sí. Bien. Bueno, sé que ahorita todo está muy ambiguo, pero ¿podrían decirme qué viene para ustedes en este caminar de la vida? Están a punto de terminar la maestría. A partir de eso, ¿ya tienen idea de qué quieren hacer o qué van a hacer con lo que salga de este proceso de su vida? ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son sus intenciones de vida? ¿Quieren seguir viviendo, por supuesto? Bueno, si ya sobrevivimos una pandemia, Sí. tenemos que darle para adelante nomás, supongo. Nada, incertidumbre, como estar alejado como del contexto, en este caso Santiago de Chile, el mío en particular, durante 2 años, implica como a uno desaparecer y dejar como tu trabajo en pausa y pensar en regresar significa como comenzar desde cero, armar una casa, buscar un trabajo, como inventarse, reinventarse. Y nada, está difícil, pero así es la vida, nada. Supongo que como que hay que tomárselo así, como de que siempre uno está como comenzando algo nuevo. Y ya, eso. Mito, copy, sí, no. Sí, desempleo, desolación, mutilación. Ya, pero lo estás viendo como si fuese un hoyo profundo, ya. Sí, lo ven No. así, ven el abismo tan cerca. No, yo no lo veo como un abismo, lo veo como que puede haber un chingo de posibilidades en todo esto. Pero la verdad, siendo sincero, como que no tengo muchas ganas de volver. Como que me quedaría aquí feliz por si alguien se quiere casar y me puede dar residencia. Claro que sí. Sí, claro. Tú también Eso tienes fue una eso. propuesta. Yo no sé, o sea, yo siento que igual es como. ¿También te quieres casar? No. Siempre anda con el vestido en la cartera. Sí, pero no por una visa, por ahora. No, yo creo que es un escampadero, la maestría es un escampadero básicamente, como creo que el arte tenemos un sistema, por lo menos aquí en esta parte del mundo, como tan paila, como tan precario, como etcétera, que uno se la pasa de escampadero en escampadero muchas veces. ¿Cómo de escampadero? Escampadero es como cuando te metes debajo de algo mientras llueve, Ok. ¿no? Entonces como nos la pasamos como escapando de las lluvias, básicamente. Buscando cobijo Sí. temporal. Y este fue como un cobijo económico de 2 años con una beca, como hay residencias de 1 año por una beca y así, como que uno se la pasa como evitando la pobreza, como
Y ya, entonces siento que ya se acabó este escampadero, pues hay que buscar otro escampadero, como ojalá de 4 años un doctorado, o ojalá una residencia en otro lado donde te dé más plata, pues lo mismo de todas, o sea, no hay una respuesta mágica. Ok. Ojalá sin pandemia. Sí, o sea, siento como si me hubieran, como cuando se me acabó el contrato de algo, Ujú. y ya, pues me tocó buscar otro contrato, ojalá con mejores condiciones laborales, etcétera. Como, sí, pero no es algo nuevo como el desempleo que me pasa ahora que ya no tengo una maestría. Y siento que igual la maestría no es como esta cosa que te da mejores posibilidades económicas, tal vez en otros campos, pero en arte. En Colombia es muy gonorrea porque, perdón, ¿puedo usar la palabra gonorrea? La que gustes. Ok. Después de decir 300 malas palabras en toda la charla. Ah, bien. Yo he estado Tranquilo, ¿no? conteniendo. Pero siento que es bien gonorrea porque cuando muchas veces, no solo en el campo del arte, sino hay un término que utilizan el resto cuando te van a emplear que es sobreperfilado, sobrepreparado. Entonces como que muchas veces tener una maestría lo que hace es totalmente lo opuesto, como, marica, ya no te podemos dar esto porque vamos a tener que pagarte más, prefiero, ¿no? Entonces sí, o sea, como, no sé, gracias maestría y desgracia a esta maestría. Ahora, eso que dices tú de los descampados y todo eso tampoco es una situación que se relaciona solamente con lo artístico. Como que estamos en un sistema como económico, político que tiende como a precarizar muchas como de las situaciones de vida de muchas personas. Entonces, es como Sí, no sé, lo que digo es como que natural nosotros, casi ya. como que es una cagada porque nosotros como no somos como, yo no sé, me acuerdo de estos papás de antes que toda la vida trabajaban en la misma empresa, tenían el pocillo de la empresa, la gorra, como un montón de cosas, y en arte siento que es una cosa que pasa mucho menos, como todavía yo siento que hay, o sea, sí, cada vez son menos las personas que se pueden dar este lujo de una cosa estable. Pero pues en arte definitivamente es una cosa que ha existido históricamente menos y que si lo otro empeora, entonces nosotros vamos a la verga, ¿no? Como porque tenemos las peores condiciones y las malas condiciones. Y aparte se nos cree que no es necesario en No, gran parte. obvio. Entonces es lo primero que dicen, ya. Sí, Nos preocupamos por lo esencial, ¿no? Pero sí, al menos yo sí creo que sí es muy sí, esencial. pues por lo menos para nosotros que igual necesitamos comer es esencial. Somos esenciales. No, y sobre todo también con esta situación de pandemia que lo que dices tú, como que a nivel como de gobiernos, como que se declararon cosas esenciales y no esenciales. En Chile al menos como que se recortaron mucho los fondos como públicos para la creación. Entonces eso también seguramente se va a extender por un tiempo, que puede ser, no sé, 4 o 5 años en que no se le vuelvan a dar como se le restablezcan esos dinero, y eso como va afectando la producción artística, pero también como la calidad de vida de muchas personas. Sí, O sea, pero tuvimos que adaptar. y tampoco es que se tenga una calidad de vida así como estamos hablando como de sobrevivencia básicamente. Sí, pero tuvimos que adaptarnos y empezar a sacar todo de manera independiente. O sea, tampoco, o sea, creer en esta idea de que podamos subsistir por medio de apoyos gubernamentales, pues es ya, o sea, sí, de por sí era bastante reducido, ahora es prácticamente nulo, no es realmente eso. Bueno, y muchísimas gracias. ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Quieren hablar de algo más? No, sí, ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Por medio de dónde? Yo no tengo directamente página. en tu teléfono. No, 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 nada, señales no de humo. existo. Telepatía. No, pero igual no quiero que me contacten tampoco, entonces está bien. Bueno, ni por telepatía. Entonces, en tu casa. Como mencioné, pueden revisar si les interesa como el proyecto que ya no funciona en Chile, que se llama Galería Temporal, pero ahí está el correo todavía como disponible, y eso. Ok. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.
Gracias por el café, gracias por la invitación. Bienvenidos siempre y pues gracias a todos. Adiós. ¿Cómo se sintieron? No, vamos a ver aquí. Sí, ahí